Bueno, gloria a Dios. Salmo 37. Salmo 37, versículos del 1 al 8. Vamos a leer rápidamente lo que la palabra del Señor tiene para nosotros. ¿Qué dice la palabra de Dios? Dice: no te impacientes a causa de los malignos, ni tengas envidia de los que hacen iniquidad, porque como hierba serán pronto cortados, y como la hierba verde se secarán. Confía en Jehová y haz el bien, y habitarás en la tierra y te apacentarás de la verdad. Deleítate a sí mismo en Jehová, y Él te concederá las peticiones de tu corazón. Encomienda a Jehová tu camino y confía en Él, y Él hará. Exhibirá tu justicia como la luz y tu derecho como el mediodía. Guarda silencio ante Jehová y espera en Él. No te alteres con motivo del que prospera en su camino, por el hombre que hace maldades. Deja la ira y desecha el enojo. No te excites en manera alguna a hacer lo malo. Gloria al Señor. Y amén. Bueno, hoy quiero hablar acerca del tema: deleítate en el Señor, porque Él no te abandonará. Deleítate en el Señor, ¿por qué? Porque Él no te abandonará. ¿Cuántos saben que Él nunca nos abandona? Y como sabemos que la Escritura en muchos pasajes, en muchos lugares de la Biblia se enseña que Él promete su compañía para con nosotros. Hace 8 días, leyendo la Biblia con el grupo de servidores, leíamos el Salmo Isaías 43 y notamos cómo el Señor promete su compañía, promete su presencia. Al estar Él presente en cada uno de los aspectos de nuestra vida, podemos decir claramente y confiadamente que a pesar de que pasemos por dificultades, estas dificultades nunca se enseñorearán de nosotros. ¿Por qué? Porque su presencia está con nosotros. Amén. Ahora, note algo interesante en este salmo, que cosas mayores, voy a tratar de parafrasear un poco el salmo que acabamos de leer, pero lo primero que encontramos es que el título del salmo no es el título que usted encuentra en su Biblia. Por ejemplo, en mi Biblia Reina Valera dice el camino de los malos, ¿no? Así dice el título, pero ese no es el título. El título del salmo es Salmo de David. Así de fácil. Salmo de David. Y lo curioso de todo esto, mire que el Salmo de David, y David empieza, él empieza a dar como un consejo. Realmente este salmo es más parecido a un proverbio. Los proverbios tienen como instrucción, ¿cierto? Para poder poner en práctica en nuestra vida, ¿cierto? Y así este salmo tiene como una máscara de proverbio que es salmo. Miren cómo empieza. Vean con su Biblia, por favor. ¿Qué dice? Lo primero que dice es: no te impacientes, no te impacientes, no te impacientes. Y voy a hablar acerca de cosas interesantes que tiene que ver este salmo. Lo primero, no te impacientes. Otra manera de decir no te impacientes es: no te pongas bravo. No te pongas bravo, no te enojes. ¿A causa de quién? De los malignos. Ni tengas envidia de los que hacen iniquidad. Ahora, el versículo número 2 nos da la razón. Porque como hierba serán pronto cortados, y como la hierba verde, ¿qué? Se secarán. Entonces, qué interesante ver esto. Porque creo que cuando empezamos o terminamos un año, lo primero que viene a nuestras mentes es ver cómo gente que no tiene compromiso con Dios pareciera que le va mejor que uno. Oiga, pero si este hombre y esta mujer no, vean, son malos, pero totalmente descuidados, y los ve uno estrenando carro último modelo, los ve viajando por el mundo, los ve disfrutando, suben sus fotos a Facebook, y cómo les va de bien, y uno aquí comprometido con el Señor, y uno como que no se le ven los frutos. ¿No le ha pasado a usted o solo me pasa a mí? Pero eso es lo que le pasaba al salmista. Y dije, caramba, pero ¿qué se echa este hombre? ¿Qué se echa esta mujer? ¿Se echa citronela? No sé qué se echa. Pero aquí encuentro un principio que puede estar pasándole a cualquiera de nosotros. El Señor dice: no te impacientes, o sea, no te pongas bravo, no te enojes a causa de los malignos, ni tengas envidia de los que hacen iniquidad. Y te voy a dar una razón, dice el Señor. El versículo 2 dice: porque como hierba pronto serán cortados, y como hierba verde se secarán. ¿Qué es lo que tú tienes que hacer? El versículo 3 nos da el consejo a nosotros: confía en Jehová y haz el bien, y habitarás en la tierra y te apacentarás de la verdad. Deleítate a sí mismo en Jehová,
quiere decir deleítate, quiere decir entrégale a Dios todo tu amor. Deleítase significa entrégale a Dios todo tu amor. Y entonces cuando tú y yo lo hagamos, Él te concederá las peticiones de tu corazón. Encomienda a Jehová tu camino significa pon tu vida en sus manos y confía en Él y Él hará. ¿Qué hará? Él exhibirá tu justicia como la luz y tu derecho como el mediodía. Y luego dice, guarda silencio ante Jehová. ¿Qué significa? Calla en su presencia. Es estar consciente de que en todo momento Dios está con nosotros. Dije, Dios está con nosotros. Dios está contigo. Por tanto, si no tienes nada productivo que decir, cállate. Calla en presencia de Dios y espera en Él. Espera paciente a que Él actúe, ¿cierto? No te alteres con motivo del que prospera en el camino, porque el hombre que hace maldades deja la ira, desecha el enojo, no te existes en gran manera a hacerlo mal. Y eso es lo que quería compartir. Casos curiosos de este salmo que nos va a llamar la atención poderosamente es, bueno, dijimos que el título se llama Salmo de David. Así que todas las Biblias van a decir lo mismo, Salmo de David. Solo que de versión en versión cambia y le pone el señor traductor, le puso un título que aparentemente se ajustaba más, se acordó a su criterio. Y lo interesante también es que si usted va al versículo 25, David lo escribe, pero ¿en qué etapa de la vida de David lo escribe? Veamos el versículo 25. Dice el versículo 25, joven fui y he envejecido y no he visto desamparado ni su descendencia que mendigue pan. ¿En qué época de la vida de David fue escrito este salmo? En la vejez. En la vejez. Entonces el versículo 25 nos enseña que David lo escribe en su vejez, lo que da a entender que en ese momento David tiene experiencia. Tiene experiencia, quiere decir que la gente anciana tiene más experiencia que la gente joven, ¿sí o no? ¿O no? Si usted quisiera preguntar algo acerca de la vida, usted va a anciano, no un joven. Y no quiero decir con esto que los jóvenes no tengan capacidades, las tienen y las van a adquirir mucho más, ¿cierto? Pero una persona anciana ya ha pasado por todos los territorios y todo, y ya se ha sabido cómo tropezar y todo. Es sabio escuchar a un anciano, hermano. Es sabio escuchar a un anciano. Entonces, este anciano llamado David está diciendo, mira, quiero darte un consejo a todos ustedes. Y es un estilo maravilloso de este salmo, porque como yo les decía, este salmo tiene más apariencia de un proverbio que de un salmo. Los salmos realmente son letras de canciones que se cantaban en el templo. Pero este salmo sí se cantaba, pero ahora tiene un consejo. Es impresionante. Y la otra cosa que interesante que tiene este salmo es que fue escrito con acróstico. El acróstico es cuando escriben las palabras así y de cada letra de la palabra sacan como un poema o algo así. Es un poema que contiene 22 estrofas que son las mismas cantidades de letras que tiene el alfabeto hebreo. Entonces empieza con Aleph, Bet, Gimel y todo eso, y empieza a dar toda una serie de consejos que son supremamente interesantes. Ahora, ¿de qué trata el Salmo? El Salmo trata de la actitud. Diga conmigo, actitud. La actitud que el creyente debe tener, ¿cierto?, con relación al éxito aparente de la gente mala, de la gente perversa, de la actitud que debe tener el creyente frente a situaciones como penuria que los justos regularmente pasan. Y esto nos enseña que los impíos finalmente, de acuerdo al Salmo, serán abatidos y perderán todo lo que obtuvieron en vida. O sea, todo lo que la gente que usted ve, que no tiene a Cristo en su corazón, que aparentemente son malos, es una aparente prosperidad, porque como dice el versículo 2, como hierba pronto se secarán. Y esto nos da un panorama acerca de la cultura judea, porque en Judea, por ejemplo, usted va a ver que geográficamente hablando, es un desierto. Así que el poco pastico que había verde, en un momento está verde y al momento está otra vez quemadito. Y esa es la ilustración que trae David sobre la vida de todos aquellos que aparentemente son prósperos, pero como no tienen a Cristo en el corazón, esa prosperidad se les esfuma. Pero aquellos que se mantienen fiel al Señor, al contrario,
se mantendrán fieles a Dios, estarán delante de su presencia y con la ayuda y la dirección de Dios heredarán la tierra, heredarán salvación, heredarán la tierra prometida, ¿sí? Y según el Nuevo Testamento, todo está cerca de la nueva tierra. El Señor nos promete una herencia. ¿Cuántos saben que el Señor nos prometió una herencia al creyente? Esa herencia tiene que ver con un cielo nuevo y tiene que ver con una tierra nueva. Ahora fíjense que muchas veces se observa el caminar de la gente mala que pareciera como más plácido. La gente que no tiene a Cristo del corazón pareciera que está llena de éxitos, parece que logra obtener todo lo que pretende en el mundo, pero en cambio el camino de un cristiano es más dificultoso y es más repleto de diferentes tipos de obstáculos. Pareciera como que el cristiano está destinado a sufrir, ¿cierto? Está destinado a pasar todo tipo de penurias. Y claro, tendemos que ser claros, ¿sí o no? Todo esto pasa y crea un tipo de reacción en nosotros, un conflicto interno. Me refiero a un conflicto interno cuando, cuando pensamos en compararnos con esa persona. Y ese es el problema, empezamos a compararnos y empezamos a desear lo que esa persona tiene, cuando en realidad no nos damos cuenta que lo tenemos todo, que lo que nosotros tenemos perdura, mientras que lo que tiene lo creyente no perdura, es apariencia. ¿Me hago entender lo que estoy diciendo? Entonces aquí el salmista nos invita a tener una actitud correcta. Diga conmigo, actitud correcta. ¿Y cuál es la actitud correcta? Es la actitud que debe tener un creyente, ¿cierto? De ser consciente de que la presencia de Dios está con nosotros, a pesar de que aparentemente no tenemos la prosperidad que está allá afuera. Y eso, el ser consciente de su presencia, nos capacita para vencer y ver el final que nos espera, que es un final de victoria. Amén. Escuche eso, porque es tremendo. Entonces, miremos los versículos que hemos leído. Amén. Vamos a mirar los primeros dos versículos. Quiero que ponga mucha atención sobre los dos primeros versículos. La primera cosa que encontramos es que dice: no te impacientes a causa de los malignos, ni tengas envidia de los que hacen iniquidad. Amén. Porque como hierba serán pronto cortados y como la hierba verde se secará. Ahora, pues vamos al primero. ¿Cuál es la primera cosa que el Señor manda? No te impacientes. No te impacientes a causa de los malignos. Dígale a su vecino, aproveche en este momento y dígale: no te impacientes. Y deja de ser acelerado. Gracias. Amén. Bueno, alguien me decía: pastor, ¿es normal que un cristiano se impaciente? La respuesta es sí. Hay momentos en que un cristiano se va a impacientar, ¿cierto? Se va a impacientar. Y de alguna manera, sí, también a veces es normal que uno tenga envidia. ¿Sí o no? ¿Usted no envidia? A veces pasa eso, ¿cierto? Lo tenaz es que usted no, esto, digamos, a pesar de que ese sentimiento llegue a nuestra vida, no debe ser parte de nuestro ser. Cuando usted sienta que llega esa impaciencia o llega esta envidia a su corazón, la primera cosa que tenemos que hacer como cristianos es rechazarlo. Porque si usted lo alberga, si usted lo acaricia, si usted lo contempla, si usted piensa en eso, cada rato usted lo que está haciendo es darle la gloria al diablo. Y entonces a eso no nos llamó el Señor. Ahora, de acuerdo a nuestra naturaleza humana, sí, es normal que muchas veces experimentemos cosas que no deberíamos experimentar un cristiano. Pero lo anormal es que nosotros lo acariciemos y finalmente lo adoptemos. Se convierte como un monstruo, ¿cierto? Se convierte como una mascota no deseada. Eso es como si usted quisiera tener como mascota un cocodrilo. ¿Sí? Entonces usted dice: es mi mascota. Pero tarde o temprano ese cocodrilo un día esto le va a pegar su mordisco. ¿O no? Y entonces a veces nosotros adoptamos mascotas que no son convenientes. Ahora, miren usted qué tremendo, porque David tenía envidia. David era un envidioso. Dígalo acá o no. Dígale a su hermano: no sea envidioso. Sí, no sea impaciente ni sea envidioso. Y fíjense que no solamente David, sino que si usted revisa el Salmo 73, otra persona que escribió los salmos también sufría de envidia.
¿Y cómo se llamaba este? Era el principal profeta, cantor que había en el grupo de alabanza de David, era Asaf. Asaf le molestaba este problema. En el Salmo 73 él también habla acerca de ese problema, cómo lo llegó a afectar, ¿cierto? Y él se preguntaba, Asaf decía, ¿cómo es posible que los malvados a menudo experimenten tanta prosperidad y nosotros que estamos acá sirviendo al Señor no? Entonces, son palabras que demuestran como no te impacientes. Literalmente está diciendo, no te acalores. No te acalores. Es también la manera en que podríamos expresarlo. O podríamos decir, no te sobreexaltes, o incluso le está diciendo, mantén la calma cuando veas que aparentemente hay injusticia. Aparentemente hay injusticia, hay una aparente injusticia. El diablo te va a estar mostrando esto. ¿Por qué? Porque fue lo que le mostró a Adán y Eva en el huerto del Edén. Porque recuerden que Adán y Eva habían sido bendecidos, pero el diablo le mostró, con que Dios no quiere que ustedes coman del fruto del árbol de la ciencia del bien y del mal. Entonces les despertó ¿qué? Impaciencia, y les despertó ¿qué? Envidia. Y fíjense que no era necesario porque ellos ya tenían las mismas capacidades que tenía Dios. Pero gracias a que ellos se dejaron dominar por la impaciencia y por la envidia, el diablo utilizó esta herramienta para robarles a ellos la autoridad que tenían sobre la tierra. Ahora, cada vez que tú y yo nos dejamos controlar por la impaciencia y la envidia y cedemos ante esa tentación, lo que realmente estamos es cediéndole nuestros derechos al diablo. Y entonces, ¿qué pasa con un envidioso? Pasa y sucede que muchas veces el que envidia al otro no tiene lo que el otro tiene. ¡Ay, Padre glorioso! Cuando tú empiezas a hablar mal de aquella persona que obtuvo algo que con tanto sudor y sacrificio obtuvo, porque muchas veces nosotros vemos el resultado, pero no vemos lo que está antes del resultado, que fue el sacrificio, que fue el sudar lágrimas, el llorar lágrimas. Bueno, todo ese tipo de cosas, mi amado hermano, y muchas veces no vemos eso, sino nos dejamos atrapar por la envidia y la impaciencia. Y uno dice, caramba, ¿cómo es? A veces envidiamos también ministros, envidiamos cristianos que de un momento a otro son más prósperos que nosotros, pero si yo llevo tantos años en los caminos del Señor, ¿y cómo es posible que a este le vaya mejor? Pues tienes que evaluarte a ti mismo, porque algo está pasando en nosotros que no está permitiendo que Dios obre su perfecta voluntad en nosotros. El salmista dice, no te impacientes. Diga conmigo, no te impacientes a causa de los malignos, no tengas envidia de los que hacen iniquidad. Y entonces, de alguna manera, el salmista está diciendo, te aconsejo dos cosas importantes frente a las cosas injustas que pasan en la vida. Primero, no seas impaciente. Y segundo, no tengas envidia. Son dos motivos, ¿cierto? Ahora, la palabra impaciente en este término que utiliza David es una palabra en hebreo que se llama kahara, que significa no te pesadumbres, que significa no te encolerices, no te enojes. Al contrario, lo que debes hacer, la medicina para la impaciencia se llama la paciencia. Y la paciencia no es una emoción. Diga conmigo, la paciencia no es una emoción. Es un fruto del Espíritu. ¿Aló? Si tú miras Gálatas 5:22 dice, mas el fruto del Espíritu es amor, paz, paciencia. Entonces, ¿cómo tú puedes lograr superar cuando tú ves que hay aparentemente una injusticia? Pues cuando tú tienes relación con el Espíritu Santo te da paciencia. Amén. Sí. Entonces, impacientarse es preocuparse, hermano. Impacientarse es tener un corazón ardiendo, es echarse humo, es enfadarse. Y la naturaleza es muy propensa a encender un fuego de celos cuando ve infractores de la ley montados en caballos o súbditos obedientes caminando en el fango. Eso lo digo Charles Spurgeon. Eso no es una frase mía. Por eso Gálatas 5:22 nos enseña que más el fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, paciencia. Amén. Y recordemos que la palabra traducida del idioma griego como paciencia es la palabra macrosumia, que significa que te soportes o te aguantes. Soporta significa que, así como cuando colocas un televisor
en la pared, ¿cierto? Ese televisor no se va a caer, ¿no? A menos de que tenga un buen ¿qué? Soporte. Entonces, ¿se soporta sobre qué? Sobre la gracia y la misericordia de Dios. Entonces, tú estás soportado ¿sobre qué? Sobre la gracia. Ahora, por su parte, la palabra envidia viene de un término hebreo que se llama caná. Caná, con tilde la. Caná significa una persona celosa. Una persona que no puede controlar sus emociones al ver cómo otro prospera y empieza a sentir como un revuelto en los intestinos, ¿cierto? Pero nosotros como creyentes, amados hermanos, como hijos de Dios, tenemos que aprender a soportar, tenemos que aprender a no enojarnos, tenemos que aguantar los celos y esa aparente felicidad de aquellos malvados, ¿cierto? Que tienen más prosperidad que uno. Es tremendo, ¿no? Porque muchas veces nosotros sufrimos, pero la persona a la cual enviamos no sufre. Es como si usted viera, no sé, como que esa persona sale a flote y usted se está hundiendo en sus pensamientos y es algo que Dios no quiere que usted y yo alberguemos. ¿Me entiende lo que estoy diciendo? Es tan perverso, mi amado hermano, tener envidia y tener impaciencia, digamos, como pecar normal, es un pecado delante de Dios. Porque cuando tú haces eso, estás desconfiando de lo que Dios te dio. Ahora, no todos en el mundo tenemos las mismas capacidades. ¿Yo no? ¿Te acuerdas la parábola de los talentos y de las minas? Dios no le dio a todos igual. Dios le dio de acuerdo a sus capacidades. Entonces, de pronto tú no tienes 5 minas, tienes una mina. Y cuando uno mira lo que el Señor hizo en el Antiguo Testamento con relación a aquella mujer que estaba a punto de morirse de hambre, ¿te acuerdas que Elías le dijo, dame pan, dame un pan, dame una torta? Y entonces la mujer dijo, solo pensaba este puchito de harina, hacerla para mí y mi hijo, y después morirnos. Pero el Señor le estaba diciendo, está bien, pero antes de eso hazme una torta para mí. A veces en lugar de envidiar le digamos ser obedientes. Obedientes. Yo me he dado cuenta que los que diezman nunca se quejan del diezmo. ¿Quiénes hablan mal del diezmo? Son los que nunca han diezmado. O sea, hablan de lo que no conocen. Pero de los que no diezman, seguramente sí gastan generosamente en un lugar de lenocinio, o un bar, o en cualquier otro lugar de pecado. Pero para cuando es Dios, le decimos, Señor, no. Eso quién sabe qué van a hacer con la plata. Usted sí sabe qué van a hacer con la plata donde usted va a comer, que gasta platos de 50,000, de 80,000, de 120,000 pesos. ¿Qué van a hacer con la plata? Nunca meditamos eso. Cuando vamos a un restaurante, miramos la carta y decimos, no, yo se me antojé esta hamburguesa, me antojé esta carne, no sé qué, me antojé de esta lasaña, no sé. Pero usted nunca dice, oye, ¿y usted qué va a hacer con la plata, señor dueño del restaurante? No le importa, ¿cierto? Ninguno pregunta qué va a hacer con la plata el dueño del restaurante. Pero si es para Dios, ¿qué irán a hacer con la plata? ¿Y qué irán a hacer con esa plata? ¿Sí o no? Cuestionamos las cosas de Dios. Pero cuando estamos en una necesidad, vamos a Dios. Porque ahí sí el Señor del bar y el restaurante no nos va a ayudar. Ahí sí vamos al Señor, porque sabemos que el Señor es misericordioso y nos bendice. Qué tremendo, ¿no? Entonces, por eso el Señor nos habla acerca de que el final para aquellas personas, y nos abre claramente los ojos, nos dice, esta gente que aparentemente es próspera, dice, pronto como hierba serán cortados y como hierba verde se secarán. Fíjense que el versículo 2 nos exhorta o nos anima para que comprendamos el tipo de final que la gente que no tiene a Cristo en su corazón, que es mala, que aparentemente tiene una prosperidad como un traqueto, parece. Porque eso hay mucha gente que quiere ser traqueto, no le gusta y quiere tener plata rápido, ¿cierto? Rápido, es que necesitamos plata. No quieren trabajar, quieren tener plata rápida. Y usted hace cuenta que el que tiene rápida plata, ¿qué pasa? O si no, pregunten a aquellos que invirtieron en DMG. Plata rápida. Muchos de ellos perdieron todo. Y muchos de ellos están purgando penas en una cárcel.
O preguntémosle a alguien que utilizó el robo, porque digamos, robarse un celular, ¿le cuadra a usted el día, la semana de estalneció, no? Pero como es tan bueno, pues hasta 5 robamos 5 celulares. Entonces, a veces pensamos que un hombre malo, que digamos, que come una buena cena, o almuerza muy bien, mientras que un hombre que viene a la iglesia pasa hambre, la pasamos meditando en eso. El hombre malo come lo que quiere, su mesa está llena de cosas que yo como desearía tener. Yo como las mismas guatilas, los mismos pepinos, los mismos cubios, ¿cierto? Y pareciera como que la única carne que comemos es cuando nos mordemos la lengua, con lo cara que está, ¿cierto? Pero no nos damos cuenta del final de esa persona. Escuchen, hermanos. Si usted tiene los ojos puestos en el cielo, usted se da cuenta que usted va a ser supremamente bendecido. Pero esa persona no. Al contrario, debería ser objeto de nuestra oración. Señor, pobrecito, es tan pobre que todo lo único que tiene es plata. ¿Sí? Porque usted tiene al Rey de Reyes y Señor de Señores. Entonces, qué tremendo. Él puede disfrutar todo lo que quiera en esta vida. ¿Se acuerdan ustedes de aquella historia que contó Jesús del hombre rico que hacía con esplendidez banquetes? Ahí está en Lucas capítulo 19, creo que es, o 16. Y entonces es que había un hombre pobre con lepra, que los perros venían y lamían las llagas, y él anhelaba comer de lo que caía de la mesa de ese vecino. Y entonces murieron ambos. El mismo día murieron ambos. Dice la escritura que Lázaro fue llevado al seno de Abraham. Y mientras el rico fue sepultado. Es curioso que utilizara la palabra sepultado. O sea, que llegó a otro lugar en el Seol. Y todos sabemos, la Biblia enseña que el Seol es un lugar que sí está debajo de la tierra, que sí es literal, y que hay 2 áreas en el Seol. Un área donde van todos aquellos que mueren sin Cristo, y se llama, se me olvidó el término hebreo, pero allí llama de fuego y la gente es torturada. Cuando una persona muere sin Cristo, ahí va. Y estaba el seno de Abraham, donde iban todos los que morían, justos, morían allá, iban al seno de Abraham. Cuando Cristo murió, Él descendió al seno de Abraham. ¿Me entiende? Y se mostró a los que estaban al otro lado, porque entre los dos había un abismo que los separaba. Entonces se podían ver los unos a los otros. Entonces se mostró y demostró a estos que sí era cierto, que Él venció la muerte. Entonces, cuando resucitó Cristo, todos los del seno de Abraham se resucitaron con Él y están en ese momento en el cielo. Entonces, a partir de ese momento, todos aquellos que mueren en Cristo no van acá, al seno de Abraham, porque ya fue clausurado. Todos van directo al cielo, ¿me entiende? Van al cielo. Pero los que mueren sin Cristo siguen yendo acá donde está el rico, esperando el día del juicio en Apocalipsis 20, cuando serán abiertos los libros. Y allá dice que se presentarán ante el gran trono blanco, donde serán abiertos los libros, y entonces ahí ya se determinará si van al infierno, que el infierno no se ha inaugurado todavía. El infierno no existe todavía. Existe, pero no se ha abierto. ¿Cuándo se va a abrir? En Apocalipsis 20. Ese día se inauguran. Ahorita lo están remodelando. ¿Sí entiende? O sea que la gente que muere sin Cristo no va al infierno, va al Seol, que es el lugar de los muertos. No sé si entendió. Pero interesante ver eso. Yo digo que después de que uno ve ese panorama, uno debería orar por la gente, ¿no? Y uno decir, Señor, pobrecitos, realmente nuestra responsabilidad como creyentes debería ser orar por ellos. Entonces, fíjense, y el Señor vuelve y dice, no sea impaciente, deje de ser tan impaciente y más bien busque al Señor. Entonces, el que es impaciente es como un visco. Ve todo doble, ¿cierto? Es que este tiene el doble que yo. Es que este le va mejor que yo. Es como una persona visca, ¿cierto? Todo lo ve doble, ¿cierto? ¿Por qué? Porque su envidia, ¿cierto? Lo hace opacar su fe. La envidia le opaca la óptica, una óptica clara para contemplar las cosas como realmente son. Y de ahí, mi amado hermano, por eso no tiene paz una persona que está continuamente en este pensamiento. Pero si usted mira el versículo 3, vaya conmigo al versículo 3, dice un mandato, dice, confía en Jehová y haz el bien. Confía en el Señor, confía en el Señor. ¿Y qué pasa? ¿Cuál es la razón? Dice 2 cosas, confía y haz el bien.
Confía significa tener fe. Y haz el bien, pon en práctica esa fe. Obedece al Señor. ¿Y qué pasa como resultado? Habitarás en la tierra y te apacentarás de la verdad. La palabra confía es la palabra batak, que significa apóyate o fíate o asegúrate, ¿cierto? Entonces, ¿qué es lo que tiene que decir esto? Nos está diciendo que nosotros, en lugar de envidiar, tenemos que apoyarnos en Dios y en el poder de su fuerza. Y con esto podremos habitar o estar reposados en la tierra y alimentarnos. ¿Qué significa alimentarse? Seremos apacentados con la verdad, ¿cierto? ¿Qué significa eso? Que si yo confío en Dios, me debo alimentar es con su palabra, que es la verdad. O sea, en la palabra, los que dicen que han estudiado mucho la Biblia, dicen que hay más de 3,000 promesas que son sí, amén, para aquellos que entregaron su corazón a Cristo. Ahora, la palabra confía, esa misma palabra bataj, aparece en Proverbios 3:5, que dice, fíate de Jehová con todo tu corazón y no te apoyes en tu propia prudencia. Esa palabra fíate es la palabra bataj. Él dice, con todo tu corazón, ¿cierto? Y entonces, ¿qué pasa cuando yo hago eso, mi amado hermano? Pues dice el Señor, habitarás en la tierra y te apacentarás de la verdad. Entonces David aconsejaba, mi amado hermano, al hombre de Dios que dejara de lado la preocupación. Ahora, imagínense un anciano como David, ¿tendría validez sus argumentos? David, ¿sí era un hombre sufrido o no era un hombre sufrido? ¿Sí había batallado o no había batallado? Él había pasado por todo eso. Entonces, estamos escuchando a un hombre anciano que tiene razones de peso para decir lo que está diciendo. Entonces, cuando yo confío y cuando yo hago el bien, pues no hay tiempo de tener envidia. ¿O no? Ocupa tu mente en lo correcto. Y luego David dice, deleítate a sí mismo Jehová, y Él te concederá las peticiones de tu corazón. Nótese que el deleítate viene después de que tú confías y haces el bien. Y deleitarse es una palabra hebrea que significa anak. Anak significa experimentar gran placer y gozarse con la presencia de alguien. Deleitarse es experimentar ¿qué? Gran placer. Es decir, mi amado hermano, que Dios nos está diciendo, aprende a gozarte en la presencia de Dios, y eso se logra en la medida que tú maduras tu relación con Dios. O sea, ¿quién se deleita más? Según este texto bíblico, ¿quién podrá deleitarse más? ¿Aquel que hasta ahora conoce a Dios o aquel que lleva tiempo en las cosas de Dios? Según este pasaje bíblico. Según la lógica, según el sentido común, ¿cuál sería? ¿Quién se deleitaría más? ¿El que hasta ahora está empezando o el que lleva harto tiempo en las cosas de Dios? El que lleva más tiempo, esa es la lógica, ¿no? Entonces, en lo que tiene aquí la palabra deleitarse significa que el deleitarse viene como resultado de estar en la presencia de Dios. Y el estar en la presencia de Dios, la medida que tú estés en la presencia de Dios, va a traer a tu vida madurez en esa relación. Entre menos tiempo tengas con Dios, menos madurez. Por lo tanto, menos deleite con Él. Bueno, pongámoslo en términos de una pareja. ¿Sí o no? Una persona se enamora de otra persona. Se enamora de una parejita, ¿no? Entonces, se cuadran. ¿Cuál es el plan ahora? Bueno, pasar tiempo juntos. ¿Cuál es el propósito? Conocerse, disfrutar sus compañías, ¿o no? Van a cine, van a comer, van a esto, ahí sí todo, como decía un restaurante allí en el centro de Kennedy, cuando uno está enamorado, todo le parece barato. ¿Sí o no? Todo le parece barato, ¿sí o no? Hasta lo caro le parece barato. Uno está enamorado y está uno, es botalatas, ¿no? Pero eso pasa. Entonces, entre más esa persona pase con la otra persona, más madura su relación con esa persona, por lo tanto, más se deleita. ¿Aló? ¿Qué tienes que hacer? ¿Qué tengo que hacer? Gozarme en la presencia del Señor.
entre más pase en la presencia de Dios, más me voy a gozar, voy a establecer una relación más profunda porque lo voy a conocer más profundamente. Por lo tanto, voy a serle fiel, ¿cierto? Quiero serle fiel y seguir sus pasos. Amén. Amén, gloria a Dios. ¿Qué es seguir sus pasos? Según nuestro modelo de Cristo. Él nos concederá las peticiones de nuestro corazón porque estamos haciendo su voluntad, la cual es agradable y perfecta. Entonces dice, deleítate a sí mismo, Jehová. Entonces David le aconseja al hombre o la mujer de Dios que reemplace su preocupación y su envidia por una consciente deleite del Señor. O sea, reemplace eso. Y eso significa, anima tu corazón, anima tu mente para considerar y recibir por fe las múltiples bendiciones que papá te quiere dar. Deleítate a sí mismo. Explica, bueno, hay unos escritores que anoté acá que decía, una persona que se deleita es una persona que aprende a esperar en él toda felicidad y la busca solamente en Dios. Eso es deleitarse. Otro escribe que incluye una redirección deliberada de las emociones, como Pablo y Silas. Pablo y Silas en la cárcel de Filipos, ellos tomaron la decisión de deleitarse a pesar de que las circunstancias no lo ameritaban. ¿Se acuerdan de qué le pasó a Pablo y a Silas en la cárcel de Filipos? Los estaban azotando, estaban en el cepo. Hechos capítulo 16, ¿cierto? Y entonces, lo que dice en pocas palabras el deleitarse es que tú y yo nunca nos podremos deleitar si no hay un pequeño esfuerzo. O sea, en el deleite es algo consciente. Amén. Y lo que quiere decir es que el deleitarte, cuando tú te deleitas, es que apartas tus anhelos de las cosas temporales de este mundo y colocas tus anhelos en las cosas del Rey de Reyes y Señor de Señores. ¿Me entiende? Y en cierto sentido, imita a los malvados en esta orden de ideas, porque los malvados, ¿qué hacen? Ellos se deleitan en las cosas de la tierra y se ranchan en las cosas del mundo. Pero nosotros nos ranchamos en las cosas del Señor. Amén. Entonces, lejos de envidiarlos, realmente lo que debemos es compadecerlos. Y la razón por la que muchos aparentes cristianos no se deleitan en Dios es que no conocen a Dios muy bien, y la razón por la cual no lo conocen muy bien es porque no pasan tiempo con Él. ¿Te explico lo que estoy diciendo? Entonces, por eso, mi amado hermano, Dios quiere que tú te deleites en el Señor. Entonces, por eso, mi amado hermano, lo que Dios quiere decir es que primero tenemos que pensar que los deseos de nuestro corazón, sí, Dios quiere tus deseos, pero después de que tú pienses en los deseos de Él. Entonces, aquí cuando el salmista está diciendo, deleítate a sí mismo en Jehová y Él te concederá las peticiones de tu corazón, significa tus deseos. Porque en ese momento tus deseos ya son filtrados y son puros, porque ya no son deseos egoístas, es porque ya tú te deleitaste en Él, te deleitas en su presencia, por tanto quieres hacer su voluntad. Amén. Por eso David escribe, deleítate a sí mismo. Y es una palabra importante, nos recuerda que hay gozo, nos recuerda que hay deleites legítimos también fuera de la vida del Espíritu. Porque dice, deleítate a sí mismo en Jehová. Pues también hay un deleite sin Jehová, ¿no? Pero el deleite en el Señor es el mejor deleite que puede haber. Es exactamente eso. Entonces lo interesante de todo es que termina diciendo, y te concederá. Y es una promesa maravillosa. Es una promesa segura. Que verdaderamente el que se deleita en el Señor encontrará su corazón y sus deseos cambiados, alineándose constantemente con los buenos deseos de Dios. ¿Cómo le parece? Ahora entiendo a David, porque es el dulce cantor de Israel. Qué tremendo David, porque David no fue una persona que se limitó, sino que continuamente buscó su presencia. Gloria al Señor. Entonces dice, encomienda a Jehová tu camino y confía en Él y Él hará. Exhibirá tu justicia como la luz y tu derecho como el mediodía. Amén.